Queridos amigos, buenas tardes. A nombre de Urantia Toronto en español, José Illescas los saluda. Hoy, 28 de agosto 2024, que damos inicio a nuestra sesión número 126 de lectura y estudio del libro de Urantia, la versión 2021. Eh, en esta oportunidad vamos a empezar un nuevo documento, el documento 68, Los albores de la civilización. Un documento interesante, un poquito polémico, diría yo. Vamos a ver. Entonces empezamos con una pequeña oración que la voy a ofrecer yo. Amado Padre, te damos gracias por reunirnos nuevamente. Te damos gracias por las personas que nos siguen en el canal de YouTube. Te damos gracias por tu maravillosa revelación. Te damos gracias por la presencia de tu Hijo Jesús entre nosotros. Te damos gracias por muchas bendiciones que recibimos de ti. Y solo te pedimos que abras nuestras mentes y nuestros corazones para comprender estas verdades reveladas y así poderlas transmitir a nuestros hermanos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a compartir el libro. Ya me dicen cuánto se vea. Share. Vamos al principio del documento que empieza en la página 763 del libro original. Entonces le pedimos a Anita que nos lea el primer párrafo, por favor. Que nos lea, son 3 párrafos cortos y creo que los podemos comentar todos juntos. Léete los 3 párrafos, Anita. Esta es la introducción al documento. Documento 68. Los albores de la civilización. Aquí comienza la narración de la larguísima lucha hacia adelante de la especie humana, desde un estatus algo superior al de la existencia animal, pasando por las edades intermedias hasta llegar a los tiempos más recientes en los que se ha desarrollado una civilización real, aunque imperfecta, entre las razas superiores de la humanidad. La civilización es una adquisición racial, no es inherente a la biología. Por eso todos los niños deban criarse en un entorno de cultura, ya que cada generación sucesiva de jóvenes debe recibir de nuevo su educación. Las cualidades superiores de la civilización, científicas, filosóficas y religiosas, no se transmiten de una generación a otra por herencia directa. Estos logros culturales solo se pueden preservar mediante la conservación inteligente de la herencia social. A ver, hasta ahí nomás, Anita. Vamos a comentar estos dos que son muy, muy concentrados en conceptos, ¿no? Bien, comienzan diciéndonos que la civilización no depende de la evolución biológica, que es un logro racial, ¿no? ¿A qué se refieren esto como un logro racial? Que no todas las razas evolucionan socialmente hacia las cualidades superiores de la civilización de igual modo. Tampoco evolucionan al mismo ritmo, tampoco evolucionan al mismo tiempo, ¿no? O sea, cada raza logra la civilización de distinta manera, a su ritmo propio, ¿no? Bien, la ciencia, la filosofía y la religión no se heredan, se aprende en cada generación, o sea, a nuestros hijos tenemos que enseñarles. No nacen sabiendo, no nacen heredando la cultura, ¿no? Bien, lo que sí se transmite es lo que se llama aquí la herencia social, ¿ok? Que viene a ser el patrimonio cultural de un pueblo. Y los logros culturales de un pueblo o de una nación solo se pueden preservar, dice, mediante la conservación inteligente de esa herencia social. ¿No? Y también nos han dicho que actualmente se ha logrado una civilización bastante imperfecta. Y esa civilización se ha logrado entre las razas superiores de la humanidad. Nuevamente encontramos este concepto de razas superiores en el libro de Urantia. ¿No? Bien, yo lo interpreto como que hay personas superiores entre los miembros de las distintas razas. ¿Ok? Hay personas que tienen ciertas cualidades. Em, Considerando que
la gran mayoría de las razas están bastante mezcladas, ¿no? Ya no hay razas puras, las razas puras ya no existen, ¿no? Todo se ha mezclado y se ha mezclado también con la estirpe adánica, o sea, con la infusión de la sangre adánica, que es la que ha traído el mayor progreso a las razas, ¿ok? Entonces, ¿qué podríamos decir? Que hay individuos que han heredado capacidades biológicas, mentales, espirituales superiores al promedio, y gracias a las cuales han podido destacar y dejar aportes a la humanidad, en algunos casos grandes aportes a la humanidad. Es evidente también que estos individuos han predominado en ciertos grupos raciales. Yo diría los que más se beneficiaron de la herencia adánica, de la estirpe adánica. ¿Mm? Bien. ¿Qué nos dicen más adelante? Léete el último párrafo, Anita, por favor. Los maestros de Dalmatia iniciaron una evolución social de tipo cooperativo y durante 300.000 años la humanidad fue educada en la idea de la actuación colectiva. El hombre azul fue el que más provecho sacó de estas primeras enseñanzas sociales. El hombre rojo hasta cierto punto y el hombre negro el que menos. En tiempos más recientes han sido las razas blanca y amarilla las que han presentado el desarrollo social más avanzado de Urantia. Ok. A ver, vamos a desmenuzar un poco este párrafo. Ya sabemos que en las escuelas de Danamatia se educaron jóvenes de todas las razas durante los 300.000 años de servicio leal, ¿no?, y eficiente de nuestro príncipe planetario. ¿Mm? Bien, nos dicen que el hombre azul, incluso antes de Adán y Eva, fue el que más aprovechó de estas enseñanzas. Nos dicen que el hombre rojo las aprovechó hasta cierto punto y que el hombre negro, no, el que menos. Aquí no mencionan al hombre amarillo. Sin embargo, podríamos decir que en la actualidad, en donde ha habido bastante mestizaje y mezcla racial, como le decía, luego del aporte subóptimo de la estirpe adánica, las razas blancas y amarilla son las que más han avanzado en su desarrollo social y tecnológico, podríamos decir. ¿Mm? Los pueblos con predominio de razas rojas mezcladas y razas negras son los menos desarrollados social y tecnológicamente. ¿Mm? Eso es un hecho que nadie puede negar. No obstante este hecho, podríamos mencionar algunas personas destacadas en estos grupos que se consideran, pues, los menos avanzados en la civilización moderna, ¿no? Por ejemplo, si ustedes buscan en Google o ahora con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Quién es el representante de la raza negra más destacado o más famoso? Les va a salir, en primer lugar, Martin Luther King. ¿No? Ustedes recordarán, Martin Luther King fue un afroamericano, luchador social, que, bueno, terminó trágicamente asesinado, ¿no? Hay muchos exponentes en el arte y en el deporte de la raza negra. Um, Todo el mundo conoce quién fue Louis Armstrong, por ejemplo, ¿no? Un trompetista, o Duke Ellington, ¿no? Eh, pero también hay exponentes de la raza negra en la ciencia. Yo he encontrado a una dama llamada Alice Ball, que fue la primera que diseñó un tratamiento efectivo contra la lepra, que era una enfermedad endémica donde ella vivía, ¿no? Después, en cuanto a la tecnología, hubo un señor llamado Lewis Latimer que fue el que inventó el bombillo eléctrico con filamento de carbono. Inclusive hay gente que dice que él hizo el primer bombillo eléctrico antes de Edison, de Thomas Alva Edison, a quien se le atribuye la iluminación eléctrica, ¿no? Y que ese filamento de carbono era eterno, o sea, nunca se quemaba ese foco. Sin embargo, Edison hizo un foco con un filamento de tungsteno que tenía un tiempo de vida para que se quemara y se compraran más focos, ¿no? O sea, ahí se dan cuenta cómo a veces las cosas no se hacen de muy buena voluntad, sino con
fines de lucro, con fines económicos. Pero lo más interesante que encontré de personas de raza de color fue el trío de damas eh, negras que trabajaban en la NASA en los albores de la carrera espacial. No sé si ustedes han oído hablar de Dorothy Vaughan, Katherine Johnson y Mary Jackson. Les llamaban las computadoras humanas. En esa época ya habían computadoras, ¿no? Inclusive la cápsula que fue a la Luna tenía una computadora más o menos de la potencia de una pequeña calculadora de bolsillo, ¿no? Pero estas señoritas que trabajaban ahí en la NASA se encargaban de hacer los cálculos para que los astronautas supieran en qué ángulo debían entrar a la atmósfera y no rebotar o quemarse, incinerarse en esa capa alta de la atmósfera que hay pues una temperatura altísima. Entonces, y eran súper acertadas y exactas en sus cálculos. Y cada una lo hacía por separado y siempre coincidían los tres cálculos. Imagínense lo importante que fue la labor de estas señoritas que han sido que han sido subestimadas, ¿no? O sea, se sabe poco de ellas. Si uno busca un poco, va a encontrarlas, ¿no? Y en cuanto a otros exponentes de otras razas, podríamos mencionar, por ejemplo, de la raza en la India, que han habido mezcla de todas las razas, incluyendo la verde y la naranja, que desaparecieron. Está en primer lugar Buda, Siddhartha Gautama, era indio, ¿no? Está Gandhi. ¿Va? Gandhi es un buen ejemplo de lo que fue una persona de altos valores, ¿no? Éticos y morales. Han habido artistas, escritores como Rabindranath Tagore. ¿Han oído hablar de Rabindranath Tagore? ¿No? El que escribió Gitanjali, una novela bellísima. Y además escribía versos. Y todo, creo que ese libro está en verso. Y ese fue el primer indio que ganó un premio Nobel. O sea que no es cualquier persona, ¿no? Y ni hablar, por ejemplo, de la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta trabajó en Calcuta casi toda su vida, pero no era de la India, ¿no? Ustedes saben, ella era, no sé si era etíope o de algún otro país, no recuerdo bien de dónde era la madre, no llegué a averiguar eso. Pero como ustedes ven, en todas las razas han habido exponentes y obviamente más en unas que en otras, ¿no? Pero, y cada raza tiene sus cualidades, sus características propias. Al final, esto de las razas están ahí, existen, para que nosotros evolucionemos como seres humanos en la tolerancia, en el amor hacia otras personas sin importar su color de piel o su condición social, ¿no? Recuerden, ese fue el principal mensaje de Jesús, la hermandad entre los hombres. Al final, cuando todos hayamos desarrollado y evolucionado espiritualmente, ¿no? Hasta los albores de luz y vida, ya no habrán razas, ya no veremos personas de raza negra o amarilla, no, va a haber una sola raza. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? Hemos hablado del el blanco de las esferas, se llama así, que no es precisamente la raza blanca como la conocemos o como la vemos ahora, ¿no? Entonces, esto es temporal, esto de las razas existen y al final todas las razas se van a convertir en una sola. ¿No? Ese es el destino de la humanidad. Y dime, ¿la raza roja son los pelirrojos? No. La raza roja, Sangeek, era la gente de tez rojiza, como los pieles rojas norteamericanos. Son, digamos, algunos que pudieron venir del Asia, porque ellos se establecieron, antes que la raza amarilla, se establecieron en el Asia y después fueron desplazados por la raza amarilla. Pasaron el estrecho de Bering y llegaron a América. Y esas son las razas que han poblado las Américas, no solamente América del Norte, ¿no? Canadá y Estados Unidos, sino también Centroamérica y Sudamérica. Pero las razas centroamericanas y sudamericanas recibieron aportes de otras razas que vinieron desde la zona del sudeste asiático, las islas estas de la Polinesia, y llegaron por las costas
de Perú, justamente, ¿no? Entraron por ahí. Y Y la, tienen una estación en la isla de Pascua que queda a mitad de camino entre la Polinesia y las costas de Perú y Chile. ¿Perdón? y la raza azul, ¿todavía queda alguien de raza azul? Mm, la raza azul ahora es la raza blanca mezclada con roja, con amarilla y probablemente también con razas, con la índigo, verde o naranja, ¿no? Entonces, en diferentes proporciones. Mm. Todas las razas ya se han mezclado, pero todavía se puede diferenciar, ¿no? Quién es blanco, quién es amarillo y quién es negro, ¿no? Entonces, eso, como les digo, es porque todavía se están expresando esos genes del color de piel, pero va a llegar un momento en que todas las pieles van a ser iguales, ¿no? Vamos a llegar a esa raza que se llama el blanco de las esferas, pero cuando entremos en la etapa de luz y vida, de aquí a unos cientos de miles de años. ¿Ok? Bien, entramos al siguiente, a la primera sección del documento. ¿Ok? Le tocaría a Glory. Glory, por favor, léenos el primer párrafo. Sí, claro. Uno, la socialización protectora. Cuando se pone a los hombres en estrecho contacto, aprenden a menudo a simpatizar entre sí, pero el hombre primitivo no rebosaba de forma natural de sentimientos fraternales ni deseaba tener contacto social con sus semejantes. Las razas primitivas aprendieron más bien por la dura experiencia que la unión hace la fuerza. Y es esta falta de atracción fraternal natural la que se impone ahora en el camino de la realización inmediata de la hermandad del hombre en Urantia. Ok, miren ustedes. Esta sección nos explica cómo la unión o la asociación de seres humanos protege la sociedad. Existe una falta de atracción fraternal natural en Urantia que data del hombre primitivo. ¿Ok? El hombre primitivo no socializaba, no confiaba en nadie. Y esto que se mantiene hasta la actualidad, constituye un obstáculo para la hermandad entre los hombres, ¿ok? Y mujeres. Los peligros de morir violentamente a los que el hombre primitivo estaba expuesto lo obligó a vivir en sociedad. Eso es básicamente lo que nos dice este párrafo. Continúa el siguiente, Glorita, tú misma. Sí, claro. Asociarse se convirtió desde muy pronto en el precio de la supervivencia. El hombre solitario estaba indefenso a menos que llevara una marca tribal que atestiguara a que pertenecía a un grupo que con toda seguridad se vengaría de cualquier ataque contra su persona. Incluso en tiempos de Caín, era mortal salir solo sin llevar alguna marca de pertenencia a un grupo. La civilización se ha convertido en el hombre, la civilización se ha convertido en el seguro del hombre contra la muerte violenta y sus primas se pagan con la sumisión a las numerosas exigencias legales de la sociedad. Miren ustedes este párrafo, ¿no? A mí me sorprendió cómo la asociación entre seres humanos, o sea, pertenecer a un grupo era vital para la sobrevivencia, ¿no? Y seguramente se marcaban, se tatuaban o qué sé yo, se cortaban para tener alguna cicatriz característica, porque si se perdían y eran vistos por otras tribus, lo mataban, ¿no? Así, nadie confiaba en nadie y había que protegerse en el clan, protegerse en la tribu, ¿no? Si lo identificaban como miembro de una tribu, entonces ya no se metían con él porque sabían que la tribu iba a vengar la muerte de esa persona, ¿no? Entonces, la marca tribal, ¿no? Los protegía de sus enemigos de otras tribus, ¿no? Eh, entonces, el grupo social garantizaba la protección que la gente necesitaba, ¿no? Y por lo tanto debían someterse a las reglas y a las exigencias del líder del grupo, ¿no? Del jefe o del cacique, qué sé yo, que era el que daba las pautas ahí, controlaba el grupo y al mismo tiempo protegía al grupo, ¿no? Entonces él es el que les garantizaba la protección, ¿no?
siempre y cuando se sometieran a sus reglas. Bien, entonces, seguimos. Hay varios párrafos más. A ver, vamos a darle a Renato, por favor, nos lees el siguiente o los dos siguientes. Los seres humanos primitivos aprendieron pronto que los grupos son inmensamente mejores y más fuertes que la mera suma de sus unidades individuales. Perdona, creo que es el anterior. Debes comenzar con la sociedad primitiva. Ah, la sociedad primitiva estuvo fundada así en una reciprocidad de necesidades y en la mayor seguridad que ofrece la asociación. Bajo este miedo, el aislamiento y mediante una cooperación a regañadientes, la sociedad humana ha evolucionado en ciclos multiseculares. Continúa. Continúa el siguiente. Los seres humanos primitivos aprendieron pronto que los grupos son inmensamente mejores y más fuertes que la mera suma de sus unidades individuales. 100 hombres unidos y trabajando al unísono pueden mover una piedra grande. Una veintena de guardianes de la paz bien entrenados pueden contener a una muchedumbre enfurecida. Y así nació la sociedad, no de la simple asociación numérica, sino más bien como resultado de la organización de cooperadores inteligentes. Pero la cooperación no es un rasgo natural del hombre. Aprende a cooperar primero por miedo y luego porque descubre que es sumamente beneficioso para afrontar las dificultades del tiempo y protegerse contra los supuestos peligros de la eternidad. Ujú. Muy bien. Entonces, miren ustedes, ¿no? Las sociedades humanas se han fundado en una forzada reciprocidad, nos dicen. El miedo al aislamiento retribuido con cooperación, a regañadientes. O sea, un poco que, bueno, no queda más remedio más que, ¿no? Someternos por cuestiones de supervivencia, ¿no? Em, y nos dicen que los grupos son mejores y más fuertes en conjunto que la suma de las cualidades de cada uno de sus integrantes. ¿Ok? O sea, cuando se forma el clan es más fuerte que si cada uno actuara por separado. Y de esto se dieron cuenta muy pronto. Esto es el resultado de la organización de sus integrantes, de tal modo que todos cooperen y contribuyan a la seguridad del grupo. ¿Mm? Bien, es obvio, aunque no lo mencionan aún, que para esto era necesario el liderazgo de uno o más miembros del grupo, ¿no? Los más capaces, los más inteligentes. A ver, seguimos. Mayra, por favor, nos lees el siguiente. Los pueblos que se organizan. Ok. Los pueblos que se organizaron pronto en sociedades primitivas lograron mejores resultados en su lucha contra la naturaleza y en la defensa contra sus semejantes. Tenían más posibilidades de supervivencia, de ahí que la civilización haya progresado ininterrumpidamente en Urantia, a pesar de sus muchos reveses. Y si los muchos errores del hombre no han podido hasta ahora detener ni destruir la civilización humana, solo ha sido gracias al aumento del valor de supervivencia que resulta de la asociación. Ujú. Bien, básicamente nos dicen que las sociedades primitivas lograron dominar, ¿no? La naturaleza y defenderse de sus enemigos mucho mejor que si estuvieran dispersas. Ujú. Vivir en sociedad aseguraba la supervivencia, lo cual se convirtió en un valor fundamental, ¿no? Eso es lo que ha permitido el avance de la civilización. Bien. Marlene, nos lees el siguiente, por favor. La sociedad cultural contemporánea es un fenómeno bastante reciente, como bien demuestra la supervivencia a día de hoy de condiciones sociales primitivas como las que caracterizan a los nativos australianos y a los bosquimanos y pigmeos de África. Entre estos pueblos atrasados se puede observar algo de la temprana hostilidad entre grupos, el recelo personal y otros rasgos marcadamente antisociales
que fueron tan característicos de todas las razas primitivas. Estos lamentables restos de los pueblos no sociales de tiempos antiguos son testimonio elocuente de, lo que de que la tendencia individualista natural del hombre no puede competir con éxito con las organizaciones y asociaciones más potentes y poderosas que están por la progresión social. Estas atrasadas y recelosas razas antisociales que hablan un dialecto diferente cada 70 u 80 kilómetros ilustran en qué mundo podéis estar viviendo ahora de no haber sido por las enseñanzas conjuntas del equipo corpóreo del príncipe planetario y la aportación posterior del grupo adánico de elevadores raciales. Ya miren, ese párrafo es bien interesante. Nos dicen que el hecho de que todavía existan tribus primitivas en África y Australia, ¿no? Por no decir que también hay en la Amazonía peruana o brasileña, ¿no? Y en otros lugares, sociedades en un estado, pues, súper primitivo de civilización, ¿no? ¿No? Y eso, dicen, nos demuestra que la sociedad cultural actual es un fenómeno relativamente reciente. ¿No? En esos pueblos atrasados se puede observar todos los rasgos primitivos de los albores de la civilización, de lo que trata este documento, ¿no? ¿Cuáles eran esos rasgos de las civilizaciones primitivas? El recelo personal, la hostilidad entre grupos, ¿no? Y otros rasgos antisociales, ¿no? Que no mencionan acá. Pero no había tendencia ¿no? a una relación amistosa entre los grupos, ¿no? Más bien todo lo contrario. Bien, a continuación el revelador, que es un Melquisedec, el que redacta este documento, lamenta este hecho atribuyendo la tendencia individualista natural del ser humano al retraso de la sociedad y agrega que estaríamos aún peor de no haber sido por las enseñanzas del equipo corpóreo del príncipe y el aporte modesto, no completo, no óptimo que trajeron Adán y Eva, ¿no? Yo diría que podríamos estar 1 millón de veces mejor si el príncipe no nos hubiera traicionado y la misión de Adán y Eva no hubieran fracasado, ¿no? O mejor dicho, que Eva no se hubiera dejado engañar. Bien. Y léenos el último párrafo también. Ya aquí termina esta sección y vamos a comentar esto de la La expresión moderna, de oro. volver a la naturaleza, es una falsa ilusión de la ignorancia, una creencia en la realidad de la antigua y ficticia Edad de Oro. La única base de la leyenda de la Edad de Oro es el hecho histórico de Dalmatia y el Edén. Por aquellas sociedades mejoradas estuvieron lejos, perdón, pero aquellas sociedades mejoradas estuvieron lejos de hacer realidad los sueños utópicos. Ok, ¿a qué se refieren con esto de la Edad de Oro, no? Bueno, nos aclaran que la leyenda de la Edad de Oro del planeta no es más que el hecho histórico de Dalmatia y del Jardín del Edén. O sea, lo que se contó a través de los siglos y los milenios, ¿no? De generación en generación, de que hubo una época en que estaban los dioses gobernando la tierra, ¿no es cierto? O sea, esto de Dalmatia y el Edén quedó como un recuerdo, ¿no? Convertido en leyenda de una sociedad que casi utópica, ¿no? Eran sueños utópicos, como nos dicen ahí, ¿no? Este, bien, básicamente es eso. Lo único real de todo eso es que efectivamente existieron Dalmatia y el Jardín del Edén, en donde estuvieron Adán y Eva. ¿No? Bien, pero desgraciadamente no se pudo concretar esos sueños o esa intención de que la humanidad evolucionara, ¿no? A esos objetivos finales que quedaron truncados, quedaron interrumpidos, tanto por la traición de Caligastia como por el fracaso de la misión adánica. Ok, pasamos a la siguiente sección del documento. Le toca a Rita. Esta es- 2. Los factores del progreso social.
La sociedad civilizada es el resultado de los primeros, la sociedad civilizada es el resultado de los primeros esfuerzos del hombre por superar su aversión al aislamiento. Ello no implica necesariamente afecto mutuo, y el turbulento estado presente de ciertos grupos primitivos ilustra bien la conflictividad de las primeras tribus. Pero aunque los individuos de una civilización puedan chocar y pelearse, y aunque la civilización misma pueda parecer una masa incoherente de esfuerzos y luchas, al menos evidencia un esfuerzo serio y no la monotonía mortal del estancamiento. Bien, ¿qué nos quieren decir con esto? Yo diría que la aversión a sentirse aislado motiva el primer esfuerzo del hombre para formar una sociedad civilizada. ¿Ok? Lo cual no significa que hayan lazos afectivos entre esas personas, que haya amor entre ellos. De hecho, en todas las tribus primitivas hay individuos conflictivos, pero ellos, nos dicen, generan el cambio, el movimiento, ¿no? Peor es la monotonía o el estancamiento, que genera estancamiento, mejor dicho, ¿no? Sigue el siguiente, Rita, por favor. Aunque el nivel. Aunque el nivel de inteligencia ha contribuido considerablemente al ritmo del progreso cultural, la sociedad está fundamentalmente concebida para reducir el elemento de riesgo en el modo de vida del individuo y ha progresado a la misma velocidad con la que ha logrado aliviar el dolor y aumentar el elemento de placer en la vida. Todo el cuerpo social avanza así lentamente hacia esa meta de su destino, la extinción o la supervivencia, que depende de que la meta sea la autoconservación o la autogratificación. La autoconservación origina la sociedad, mientras que la autogratificación excesiva destruye la civilización. Ok, miren qué interesante. Bien, la sociedad entonces está esencialmente diseñada para reducir el elemento riesgo en el modo individual de vida de las personas y ha progresado de tal manera que ha reducido el sufrimiento, el dolor, e incrementado un poco el placer de vivir. Y la humanidad avanza lentamente, dicen, hacia la supervivencia o hacia la extinción. Si la meta es la autopreservación o autoconservación, ¿m? Entonces habrá sociedad. Pero si solo se busca la autogratificación, la sociedad se destruye, la civilización desaparece, dicen así. Entonces, la autorrealización de las personas debería ser el objetivo de toda sociedad civilizada, pero, pero falta en muchos grupos culturales. Los grupos sociales solo se ocupan de conservarse, gratificarse y perpetuarse, ¿no? Eso lo vamos a ver en esos siguientes párrafos. José Luis, nos lee, por favor. La sociedad se ocupa. La sociedad se ocupa de perpetuarse, conservarse y ratificarse, pero la autorrealización humana merece convertirse en el objeto inmediato de muchos grupos culturales. El instinto de manada del hombre normal no basta para explicar el desarrollo de una organización social como la que existe ahora en Urantia, aunque esta, aunque esta propensión gregaria innata yace en el fondo de la sociedad humana. Gran parte de la sociabilidad del hombre es adquirida. Las dos grandes influencias que contribuyeron a la temprana asociación de los seres humanos fueron el hambre y el amor sexual, dos impulsos instintivos que el hombre comparte con el mundo animal. Otras dos emociones que empujaron a los seres humanos a unirse y los mantuvieron unidos fueron la vanidad y el miedo, en especial el miedo a los fantasmas. Miren qué interesante. Nos dicen acá, eso debe ser, digamos, miel
miel pura para un antropólogo, ¿no? De ver cómo fueron naciendo las sociedades, cómo se fue creando la civilización, ¿no? La organización social de nuestro planeta no ha sido producto de los impulsos instintivos, digamos, el instinto de manada, el instinto gregario, podríamos decir, ¿no? Del ser humano. Ha sido un logro, ha sido una adquisición, ¿no? El instinto gregario, o sea, de manada, el hambre o la atracción sexual, acá nos ponen el amor sexual, bueno, que compartimos con los animales, porque lo mismo hacen las manadas de animales, obviamente contribuyeron a ella en los albores de la civilización. Pero en los seres humanos hubieron otras dos emociones que nos mantuvieron unidos. Uno es la vanidad y el otro es el miedo, especialmente el miedo a muchas cosas, pero a los fantasmas, ¿no? Nos mencionan aquí el miedo a los fantasmas. Esto es muy interesante y lo van a desarrollar un poquito más en los siguientes párrafos. ¿Puedes leernos el siguiente, por favor, José Luis? La historia no es sino la crónica de la lucha multisecular del hombre por el alimento. El hombre primitivo solo pensaba cuando tenía hambre. Ahorrar alimentos fue su primera renuncia, su primer acto de autodisciplina. Con el crecimiento de la sociedad, el hambre de alimento dejó de ser el único incentivo de la asociación. Otros muchos tipos de hambre, la satisfacción de necesidades diversas, condujeron al género humano a vincularse más estrechamente, pero la sociedad de hoy está desequilibrada por un exceso de supuestas necesidades humanas. La civilización occidental del siglo XX gime cansada bajo la enorme sobrecarga de lujo y la multiplicación desmedida de anhelos y deseos humanos. La sociedad moderna soporta la tensión de una de sus fases más peligrosas e interasociación a gran escala en una interdependencia de enorme complejidad. Muy bien, vamos a ver, vamos a desmenuzar este párrafo, ¿no? Ok, comienzan diciéndonos que la historia de la humanidad, la historia del hombre es su lucha por el alimento, ¿no? Es más, nos dicen que el hombre primitivo solo pensaba, solo usaba su cabeza cuando tenía hambre, para ver de dónde conseguía alimento, ¿no? Y cuando conseguía su alimento, debió aprender a almacenar, porque a veces era muy difícil conseguirlo, y por lo tanto tenía que imponerse una autodisciplina, un autocontrol. Esa fue la primera, digamos, decisión responsable que tomó el ser humano, saber conservar sus alimentos, ¿no? Bien, con el avance de la sociedad, el hambre dejó de ser el único incentivo para la asociación mutua, nos dicen, ¿no? Aparecieron otros apetitos, ¿no? Todos los cuales obviamente llevaron a estrechar los lazos humanos. Pero hoy día, nos dicen, actualmente la sociedad actual ha llegado a un exceso de supuestas necesidades. La sociedad del siglo XX, que es el siglo pasado cuando se recibió el libro, ¿no? Ya estaba sobrecargada de necesidades superfluas, ¿ok? Ahora mucha gente sufre por anhelos y deseos por querer satisfacer esas necesidades superfluas, ¿no? Bien, y hay una enorme y compleja interdependencia, nos dicen. A ver, ¿qué más nos dicen de este fenómeno? Ah, Anita, nos lees, por favor, el siguiente. La presión social. La presión social del hambre, la vanidad y el temor a los fantasmas era continua. En cambio, la de la gratificación sexual era pasajera e irregular. El deseo sexual por sí solo no impelió a los hombres y mujeres primitivos a asumir las pesadas cargas del mantenimiento del hogar. El hogar primitivo se fundó sobre la inquietud sexual del macho cuando se veía privado de una gratificación frecuente y sobre el abnegado amor materno que la hembra humana comparte en alguna medida con las hembras de todos los animales superiores.
La presencia de un bebé indefenso determinó la primera diferenciación de las actividades masculinas y femeninas. La mujer tenía que mantener una residencia fija donde pudiera cultivar la tierra. Desde los tiempos más primitivos, el lugar donde estaba la mujer se ha considerado siempre como el hogar. Ujú. Bien, este es un párrafo bien interesante también, ¿no? Nos dicen que el hogar primitivo se fundó sobre la base del instinto maternal, el amor abnegado de una madre por el cuidado de su criatura indefensa, ¿no? Lo cual implica una residencia fija para que ella pueda cultivar la tierra y proveer los alimentos, ¿no? Vamos a ver, más adelante lo explican, cómo en las sociedades primitivas la mujer se encargaba de proporcionar el alimento de origen vegetal, o sea, lo que podía sacar de la tierra, mientras que el hombre buscaba el alimento animal, o sea, se iba a cazar o se iba a traer, ¿no? Carne, ¿no? Conseguir la carne de alguna parte, ¿no? Entonces, este instinto maternal es en la mujer mucho más fuerte que el deseo sexual. Entonces, cuando una mujer está abocada al cuidado de su hijo, ¿no? Bebé, inclusive un niño, este, no desea estar pues con el marido, ¿no? Y en ese momento ya se da la diferencia de los roles de ambos sexos, ¿no? La mujer al cuidado de sus hijos y el hombre saliendo para proveer a esa mujer que es la madre de sus hijos, ¿no? Y al mismo tiempo para ganarse sus favores sexuales. Bien, sin embargo, parece que no fue así precisamente, ¿no? Eso no es muy cierto, ¿no? Y la mujer fue la primera proveedora de los alimentos, ¿no? Entonces, ese es el papel fundamental, ese es el rol fundamental que le correspondió a la mujer primitiva desde esa época, ¿no? Esencial para la autopreservación de la especie. Si no hubiera sido así, se habrían muerto sus crías y la humanidad no hubiera podido este, extenderse, progresar. Bien. Le toca a Gloria. Adelante, Gloria, léenos. ¿Qué sigue a Dice, continuación? y así la mujer se volvió pronto indispensable en la evolución del plan social, no tanto por la efímera pasión sexual como por la necesidad de alimento. El papel de la mujer era esencial para la autoconservación. Fue proveedora de alimentos, bestia de carga y compañera capaz de soportar grandes abusos sin resentimientos violentos. Y además de todos estos rasgos deseables, era un medio permanente de gratificación sexual. Bueno, párrafo me llamó mucho la atención, ¿no? Dice, nos describe a esa mujer primitiva como bestia de carga. No sé por qué la llama así. He visto en las otras traducciones, en todas está bien traducido. Eso es lo que ha querido decir el Melquisedec, ¿no? Compañera de un hombre que podía abusar de ella sin esperar resentimientos o reacciones violentas por parte de ella, ¿no? Además de tenerla disponible para su gratificación sexual. Miren, lo que más me sorprendió fue leer que decía, y además de estos rasgos deseables, era un medio permanente de gratificación sexual. No sé por qué lo hayan dicho, pero probablemente es la cruda realidad, ¿no? Que no queremos verla de esa forma. Este, Bien, como les digo, he leído el texto en inglés, ¿no? Y esos duros párrafos son traducidos fieles al original, les puedo asegurar. Seguimos. Sigue tú, Glorita, con los dos Y siguientes. claro, casi todo lo que es de valor duradero en la civilización tiene sus raíces en la familia. La familia fue el primer grupo de paz que funcionó. En él, el hombre y la mujer aprendían a resolver sus antagonismos al tiempo que enseñaban a sus hijos a buscar la paz. Ujú. Ese párrafo es bonito, ¿no? Después habla de la familia. En este párrafo habla de la familia, ¿no? Como el primer grupo de paz que funcionó, ¿no? Como la raíz de todo lo que es de valor duradero en la civilización, ¿no? Dice que el hombre y la mujer
enseñaban a buscar la paz a sus hijos y aprendían a resolver sus antagonismos de pareja, ¿no? Sigue, Glorita, por favor. La función del matrimonio. La función del matrimonio en la evolución es asegurar la supervivencia de la raza, no el mero ejercicio de la felicidad personal. La autoconservación y la autoperpetuación son los objetivos reales del hogar. La autogratificación es incidental y no esencial, excepto como incentivo que asegura la vinculación sexual. Aunque la naturaleza exige supervivencia, las artes de la civilización no cesan de acrecentar los placeres del matrimonio y las satisfacciones de la vida de familia. Miren ustedes, este párrafo nos habla por primera vez del matrimonio. Marlene tiene una pregunta. Adelante, Marlene. No, una observación. Sí. De pronto, devolviéndonos un poquito, los rasgos de la mujer también están en cierta manera en el ADN de las hembras en los animales. O sea, ellas también protegen a sus crías, buscan el alimento. eh, entonces, de pronto también eso lo heredamos de los animales, ¿o no? O sea, es como un rasgo en el ADN de todas las hembras de la naturaleza en general, no solamente de la mujer. Me Nos parece, no sé si estoy animales equivocada. de los animales superiores. O sea, estamos Sí, hablando sí, 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 claro. básicamente de los mamíferos, ¿no? La hembra mamífera siempre protege a su cría. Es más, es más, una leona, por ejemplo, cuidando a sus crías, es más brava que el mismo león, ¿no? Y ella misma busca el alimento para sus crías, no se confía que el león le traiga o que el macho le traiga, ¿no? En otras especies más primitivas, ¿no? Digamos los reptiles, ¿no? O los peces, dejan ahí las crías a que se salven como puedan, ¿no? Los ovíparos, ¿no? Pero yo diría que hasta las aves se preocupan de sus crías, ¿no? Ustedes han visto que el macho le hace el nido a la hembra y la hembra cuida los pollitos y la hembra les da en la boquita, en el piquito, ¿no? La comida que ella ha conseguido. Este, eso es muy lindo, pero lo que se ve muy parecido al ser humano es en las especies de mamíferos, ¿no? Así es, Marlene. Gracias. Gracias por tu comentario. Ok. Estábamos hablando del matrimonio, ¿no? Sí, ya. Acá mencionan el matrimonio por primera vez. Bueno, dicen la función del matrimonio en la evolución es asegurar la supervivencia de la raza, la autoconservación, o sea, protección mutua, y la autoperpetuación, o sea, la función de reproducción, porque en un matrimonio hay pues dos sexos capaces de tener descendencia, ¿no? Bien, la naturaleza, nos dicen, exige la supervivencia, pero la civilización no cesa de acrecentar las satisfacciones de la vida en familia. ¿M? Sin embargo, la autogratificación no es lo esencial, solo asegura la vinculación de la pareja, ¿no? O sea, la relación sexual podría ser, ¿no? La atracción sexual, ¿no? Eh, Básicamente eso, ¿no? Como instinto. Bien. Ah, ¿A quién le toca? Ya perdí la cuenta. Ha leído Gloria, creo, ¿no? Renato, nos lees el siguiente párrafo, por favor. Si ampliamos el concepto de vanidad hasta incluir el orgullo, la ambición y el honor, podremos percibir no solo cómo contribuyen estas propensiones a la formación de las asociaciones humanas, sino también cómo mantienen unidos a los hombres, puesto que estas emociones son inútiles sin un público ante el que lucirse. Pronto se asociaron a la vanidad otras emociones e impulsos que requerían una arena social donde exhibirse y satisfacerse. Este grupo de emociones dio origen a las primeras manifestaciones de todas las artes y ceremonias y a todas las formas de juegos y competiciones deportivas. Miren ustedes, entonces nos hablan de la vanidad, o sea, pero la vanidad como emoción, ¿no?
eh, incluye lo que podríamos considerar el orgullo, la ambición y el honor. O sea, todo eso entra en el término vanidad, ¿no? O sea, por eso nos dicen, vamos a ampliar esto para que se entienda el concepto, ¿no? Vanidad incluye orgullo, ambición y honor. ¿M? Y esta vanidad, todas estas emociones, ¿no? Son inútiles sin la presencia de un público. ¿No? Por eso se considera como un factor de las asociaciones humanas, del mantenimiento del vínculo, ¿no? Cuando alguien quiere dar a conocer algo que solamente él es capaz de hacer, eso reúne a las personas, todos quieren ver cuál es la habilidad o cuál es la proeza que va a hacer, ¿no es cierto? Entonces es así como se reúnen a las personas, porque el orgullo o la vanidad de tener esa cualidad o eso que puede él mostrar a otros, ya sea en forma artística o como una proeza deportiva, ¿no? Hace que se junte la gente y todos quieran observar, ¿no? Bien, por eso dice, esta es la base para todo lo que es artes de la civilización y también las competencias deportivas, ¿no? Como dice acá, y también las ceremonias. Bien. Y el último párrafo, léenos el último párrafo para terminar esta sección también, Renato, por favor. La vanidad contribuyó poderosamente al nacimiento de la sociedad, pero en el momento de estas revelaciones, los esfuerzos tortuosos de una generación envanecida amenazan con anegar y sumergir toda la compleja estructura de una civilización altamente especializada. Hace mucho tiempo que la necesidad de placer sustituyó a la necesidad de comer. Los legítimos objetivos sociales de autoconservación se están transformando rápidamente en formas viles y amenazantes de autogratificación. La autoconservación construye la sociedad, la gratificación desenfrena, destruye infectiblemente la civilización. Ok, ¿qué nos quieren decir acá? En este último párrafo se destaca que en la civilización actual la necesidad del placer sustituyó a la necesidad de comer, ¿no? Y la autoconservación corre el riesgo, corre el peligro de transformarse en formas viles de autogratificación, la cual, dice, destruye la sociedad. ¿Ok? La autogratificación. Bueno, entonces son cosas muy importantes. Pasamos a la siguiente sección del documento. Es Nos, mi turno. nos lee Mayra, por Sí. favor. 3. La influencia socializadora del miedo a los fantasmas. Los deseos primitivos produjeron la sociedad original, pero el miedo a los fantasmas la mantuvo unida y confirió a su existencia un aspecto extrahumano. El miedo común fue fisiológico en su origen, miedo al dolor físico, al hambre que no satisfecha o alguna calamidad terrenal. Pero el miedo a los fantasmas fue un tipo de terror, perdón, nuevo y sublime. Ujú. Sigue con el siguiente párrafo que complementa el anterior. Soñar con fantasmas ha sido probablemente el mayor factor individual de la evolución de la sociedad humana. Aunque la mayoría de los sueños perturbaban mucho a la mente primitiva, soñar con fantasmas aterrorizaba literalmente a los primeros hombres y empujaba a esos soñadores supersticiosos a echarse unos en brazos de otros dispuestos a asociarse en serio para protegerse mutuamente contra los peligros imaginarios, vagos e invisibles del mundo de los espíritus. Soñar con fantasmas fue una de las primeras diferencias que aparecieron entre el tipo humano y el tipo animal de mente. Los animales no imaginan la supervivencia después de la muerte. Miren ustedes. Influencia socializadora del miedo a los fantasmas. Bien. Temer a los fantasmas implica
obviamente, aceptar una existencia extrahumana, ¿no? O sea, el miedo a los fantasmas es distinto a todos los demás miedos del mundo físico o tangible, y es el peor miedo de todos, ¿no? Porque involucra lo desconocido, el más allá de la existencia real. La mente humana justo se diferencia de la mente animal en que puede imaginar una vida después de la muerte. Los animales no imaginan nada. Bien, soñar con fantasmas, además de aterrorizar al hombre primitivo, fue el principal factor de evolución individual de la sociedad, ¿no? Obligaba a buscar refugio y protección en otros seres humanos. Entonces, el factor fantasmal en la sociedad humana fue único, fue trascendente y fue poderoso. ¿Mm? Va más allá de las necesidades elementales, incluso de las luchas de preservación de grupo, como vamos a ver más adelante. Gracias, Mayra. Marlene, nos lees el siguiente. Con excepción. Con excepción de ese factor fantasmal, toda la sociedad se fundó sobre necesidades fundamentales e impulsos biológicos básicos. Pero el miedo a los fantasmas introdujo un nuevo factor en la civilización, un miedo que va más allá de las necesidades elementales del individuo, incluso muy por encima de las luchas por preservar el grupo. El pavor a los espíritus de los muertos sacó a la luz una nueva y asombrosa forma de miedo, un terror atroz y poderoso que contribuyó a fustigar los descuidados órdenes sociales de las primeras edades hasta convertirlos en los grupos primitivos más plenamente disciplinados y mejor controlados de los tiempos antiguos. Esta superstición sin sentido, que aún persiste en parte, preparó la mente de los hombres mediante el miedo supersticioso a lo irreal y lo sobrenatural para el descubrimiento posterior del miedo al Señor, que es el comienzo de la sabiduría. Los miedos infundados de la evolución están concebidos para ser sustituidos por el respeto reverencial a la deidad inspirado por la revelación. El primer culto del miedo a los fantasmas se convirtió en un poderoso lazo social y desde aquel día remoto la humanidad se ha esforzado siempre en mayor o menor medida para lograr la espiritualidad. Ok. Miren, acá hay también cosas muy interesantes. Vamos a ver cómo desmenuzamos este párrafo, ¿no? Entonces nos dicen que este miedo fantasmal, este factor fantasmal en la sociedad humana fue único, fue trascendente y poderoso, ¿no? Que iba más allá de las necesidades elementales. El miedo o pavor a los espíritus de los muertos constituyó una forma nueva y asombrosa de sometimiento y disciplina en los grupos sociales, ¿no? Se convirtió en un factor de control, la base de las supersticiones y la espiritualidad primitiva. Bien, esas supersticiones y cultos persisten hasta la actualidad, como ustedes saben. Esos miedos infundados deben evolucionar hacia el respeto reverencial a la deidad revelada, nos van a decir. Y entonces ese miedo se convirtió, los que supieron aprovecharlo, lo utilizaron como un arma de sometimiento o de control sobre otras personas. ¿Mm? Bien, eso es muy interesante. ¿Qué más? Sigue Rita, ¿no? ¿Ha leído Marlene? Sigue Rita. El hambre y el amor empujaron a los hombres a unirse. La vanidad y el miedo a los fantasmas los mantuvieron unidos. Pero estas emociones por sí solas, sin la influencia de revelaciones promotoras de la paz, son incapaces de soportar la tensión de las desconfianzas e irritaciones de la asociación humana. Sin la ayuda de fuentes sobrehumanas, la tensión de la sociedad estalla al alcanzar ciertos límites,
Y estas mismas influencias de movilización social, el hambre, el amor, la vanidad y el miedo, conspiran para hundir a la humanidad en la guerra y el derramamiento de sangre. Léete el último, por favor. La tendencia a la paz de la raza humana no es una dotación natural, proviene de las enseñanzas de la religión revelada, de la experiencia acumulada de las razas progresivas y muy especialmente de las enseñanzas de Jesús, el príncipe de la paz. Ok, gracias, Rita. Miren ustedes. Ah, nos dicen que la humanidad se junta para satisfacer el hambre y también la atracción sexual. Eh, pero el miedo a los fantasmas, la vanidad en todas sus formas que habíamos dicho, ¿no? Eh, del orgullo, en fin, ¿no? Es lo que mantiene unida a la sociedad. Bien, pero el ser humano, el hombre por sí solo, no busca la paz. Las desconfianzas e intolerancias son la consecuencia inevitable de las asociaciones humanas. Siempre que hay un grupo, siempre hay peleas, ¿no? Bien, en un grupo se generan tensiones que tarde o temprano estallan, nos dicen, en guerras sangrientas. ¿M? Y solo la ayuda de fuentes sobrehumanas puede promover la paz entre las personas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que la paz proviene de la religión revelada, de, de, de la experiencia acumulada de las razas que han progresado, obviamente, pero también de las enseñanzas de los maestros espirituales. Y destacan aquí las enseñanzas de Jesús, que viene a ser el príncipe de la paz, aunque algunos me han dicho, aquí hay un párrafo contradictorio porque hay una parte del libro delante en donde Jesús dice, yo no he venido a traerles la paz, ¿no? Ese párrafo en donde Jesús dice eso es porque Él es un hijo divino que viene en una misión que no es precisamente la misión de paz que traen los hijos instructores trinitarios que vienen después, que son los últimos que vienen, ¿no? Porque a pesar de haber venido un hijo autotorgador, ya sea Bonal o el mismo este, eh, hijo creador del universo, ¿no? No hay paz entre la gente hasta que viene este hijo, ¿no? Instructor trinitario a traer la paz. Pero definitivamente la misión de Jesús al revelar al Padre y al proclamar la hermandad entre los hombres, ¿no? Lo hacen perfectamente merecedor de ese título, Príncipe de la Paz. Octavio, ¿qué querías preguntar? Pues nada más, buenas tardes, perdón, gusto en saludarlos. Nada más de pensar, imagínense, entonces en qué condición todavía está Urantia, porque todo el trabajo que hace falta, ¿verdad? Aunque ya tenemos parte de la religión revelada, pero no vivimos en armonía, la mayoría del planeta siempre vive en conflicto. Entonces falta demasiado, hay demasiado trabajo por hacer. Pero yo me pregunto, ¿cuáles serán esas razas progresivas que pudiera haber ahorita en el planeta? Para usted, ¿cuál sería una de ellas? No sé, se me figura Suiza o Irlanda, todos esos países de por allá. Creo que son más tranquilos, más pacíficos. No sé si pudiera comentar algo referente a esas razas progresivas. Y Es- claro, las enseñanzas de Jesús pues, son muy importantes. Así es, Octavio. Mira, este, el mensaje está dado, pero no ha sido tomado, no ha sido acogido por todas las personas, ¿no? Hay mucha gente que lo ha recibido y estamos ya alcanzando ya la masa crítica. Em, el mensaje de Jesús ahora rescatado con esta quinta revelación va a hacer que la sociedad cambie, pero no, quizás nosotros, nuestra generación no lo vea, va a ser en el futuro. Ya está la semilla puesta y nosotros estamos encargados de distribuirla lo más posible, ¿no? Ahora bien, la otra parte de tu pregunta era sobre, claro, como humanidad nos falta mucho para llegar a eso, pero
Le Perdón. preguntaba yo que cuál pudiera ser una de las razas progresivas que Sí. pudiera haber en este momento en Urantia o en la Tierra. No he querido mencionar Porque Estados Unidos no creo. no, Estados Unidos, país de... Rusia, pues no. Yo Sí, por eso me voy más por allá, por Islandia, por Irlanda, por hay ciertos países esos, europeos que se nunca, consideran socialmente muy bien organizados, que hay mucha seguridad social, ¿no? y Es, nunca se le oyen conflictos, hermano, jamás. sí, y que no se meten en guerras y esas cosas. Bueno, creo que ustedes saben a qué países me refiero, no es necesario mencionarlos, ¿no? No vamos a hacer propaganda de ningún país acá. Pero sí pudieran ser esos, ¿verdad? Sí, entonces, pero en todas partes hay violencia y hay cosas y hay gente que se está metiendo y está causando problemas, ¿no? Pero definitivamente hay lugares en el mundo en donde la gente tiene un muy buen estándar de vida y puede vivir en paz y puede desarrollar artes, ciencias con toda tranquilidad, ¿no? Cosa que es muy difícil en otras partes, o yo diría en la mayor parte del planeta. En la mayor parte del planeta, todo el mundo lucha por la sobrevivencia. Bien, o por sus libertades personales también que están limitadas en muchas partes, inclusive en países desarrollados. Muy bien, con eso terminamos esta sección. Vamos a la siguiente. Seguimos. Este documento tiene 6 secciones. Quizás lo terminemos ahora, nos quedan todavía 45 minutos. A ver, ya perdí la cuenta. ¿A quién le toca? Rita leyó. Ahorita leyó, José Luis, te toca. 4. La evolución de los usos y costumbres. Todas las instituciones sociales modernas proceden de la evolución de las costumbres primitivas de vuestros ancestros salvajes. Las, Ya está. las convenciones de Vamos hoy a poner los son las tojales. costumbres modificadas y ampliadas de ayer. Lo que el hábito es para el individuo, la costumbre es para el grupo. Y las costumbres de los grupos se transforman en cultura popular o en tradiciones tribales. Las convenciones de las masas. Todas las instituciones de la sociedad humana de hoy tienen su humilde origen en aquellos primeros comienzos. Ujú. Muy bien, entonces esta sección trata de los usos y costumbres. En inglés dice the mores. Los mores son la moralidad, las tradiciones o las costumbres establecidas, ¿no? En otras traducciones se ha usado ese término, ¿no? Costumbres establecidas, en vez de usos y costumbres. Pero bueno. Nos dicen que lo que es el hábito para el individuo es la costumbre para el grupo. ¿M? Y las costumbres se convierten en la cultura de un pueblo, se convierten en sus tradiciones. ¿Ok? A ver, ¿qué más? ¿Qué más nos dicen? Am, ya los usos y costumbres fueron la primera institución social. Sigue, por favor, el siguiente párrafo. Creo que complementa lo que acabamos de decir. No hay que perder de vista que los usos y costumbres se originaron en un esfuerzo por ajustar la vida en grupo a las condiciones de la existencia en masa. Los usos y costumbres fueron la primera institución social del hombre. Todas esas reacciones tribales surgieron del esfuerzo de evitar el dolor y la humillación, al tiempo que buscaban disfrutar el placer y del poder. El origen de la cultura popular, como el origen de los idiomas, es siempre inconsciente y no deliberado. Por eso está siempre envuelto en misterio. Ya, miren qué interesante. Bueno. Ya habíamos dicho que los usos y costumbres fueron la primera institución social, ¿ok? El origen de las costumbres folclóricas, así como del idioma, son inconscientes y no son intencionales, por lo cual nos dicen están envueltos en un halo de misterio. O sea, eso se da espontáneamente, sin que la gente tenga que pensar mucho en eso, ¿no? Cómo se crea el folclore o las costumbres en los pueblos, ¿no? Y todas las tribus o culturas
tienden a evitar el sufrimiento, tienden a evitar que sean humillados o a humillarse entre ellos, al mismo tiempo que buscan bienestar, buscan, podríamos decir, el placer, ¿no? Y además nos dicen otra cosa, que siempre hay alguien en el grupo que busca el dominio sobre otros, busca el poder, ¿no? Busca cómo dominar el resto del grupo. Eso también es una tendencia innata. Ok, gracias, José Luis. Octavio, Anita. Anita, nos lees el siguiente. El miedo a los fantasmas indujo al hombre primitivo a imaginar lo sobrenatural y asentó así firmemente los cimientos de las poderosas influencias sociales de la ética y la religión, que a su vez preservaron intactos los usos, costumbres y tradiciones de la sociedad de generación en generación. La única cosa que estableció y cristalizó al principio los usos y costumbres fue la creencia de que los muertos se aferraban celosamente a la forma en que habían vivido y muerto, y por lo tanto castigarían implacablemente a aquellos mortales vivos que se atrevieran a desdeñar las reglas de vida que ellos habían respetado cuando estaban en la carne. Todo esto se ilustra muy bien en la presente veneración de la raza amarilla por sus antepasados. El desarrollo posterior de la religión primitiva reforzó enormemente el miedo a los fantasmas, al estabilizar los usos y costumbres. Pero el progreso de la civilización ha ido liberando cada vez más a la humanidad del cautiverio del miedo y la esclavitud de la superstición. Ya, miren, este párrafo es muy interesante. Nos dicen que el hombre primitivo, ante el misterio de lo sobrenatural, imaginó ideas supersticiosas sobre los muertos, ¿no? O las inventó para imponer una ética o religión en su grupo y convertirla en una creencia, ¿no? Que se debía transmitir de generación en generación, ¿no? Y después nos dicen que el culto a los antepasados en los pueblos orientales se basa en el temor a severos castigos que los muertos darían a los vivos que no cumplen con esas reglas de vida que ellos habían respetado en vida. ¿No? Bien. Pero el progreso de la civilización ha ido liberando a la humanidad de miedo y supersticiones. ¿No? Bien. ¿Qué más? Léenos el siguiente, Anita. Creo que sigue hablando de lo mismo. Antes de recibir la enseñanza liberadora y liberalizadora de los maestros de Dalmatia, el hombre antiguo era una víctima indefensa del ritual de los usos y costumbres. El salvaje primitivo vivía apresado en un ceremonial interminable. Todo lo que hacía desde que se despertaba por la mañana hasta el momento de caer dormido en su caverna por la noche, se tenía que hacer de la forma prescrita por la cultura popular de su tribu. Era un esclavo de la tiranía de la usanza. Su vida no tenía nada de libre, espontáneo u original. No había ningún progreso natural hacia una existencia mental, moral o social más alta. Miren ustedes. Entonces, miren, el hombre primitivo pues estaba atrapado en esos usos, en esas costumbres, en esas supersticiones, ¿no? Nos hablan de un ceremonial interminable. O sea, desde que amanecía hasta que anochecía tenía que cumplir con una serie de rituales o de cosas, ¿no? Todo era superstición, ¿no? Y temor. Hasta la llegada de las escuelas de Dalmatia, ¿no? Del príncipe. ¿No? La, la educación recibida en las escuelas de Dalmatia fue liberadora. Liberó al hombre de esa tiranía, de la usanza, ¿no? De las rígidas normas establecidas, de las cuales nadie podía salirse. No había, no se permitía nada espontáneo, nada original, nadie podía pensar diferente, ¿no? No había libertad de pensamiento ni de acción. Bien. Las escuelas entonces permitieron ese progreso mental, moral y social, como decía acá.
Seguimos. Gloria, por favor, nos lees. Antes de recibir la enseñanza, El siguiente, se lo acaba de leer Anita. el hombre primitivo era prisionero de la costumbre. El salvaje era un verdadero esclavo de la usanza. Aparecieron, no obstante, de tiempo en tiempo, variaciones del estereotipo que se atrevían a inaugurar nuevas formas de pensar y métodos mejorados de vivir. Sin embargo, la inercia del hombre primitivo constituye el freno de seguridad biológico contra una caída precipitada en la inadaptación ruinosa de una civilización que avanza demasiado rápido. Bien, ¿qué nos quieren decir con esto? Miren, de vez en cuando habían aparecido nuevas formas de pensar o aparecía alguien con una idea nueva, ¿no? ¿Por qué no hacemos esto? Por qué no dejamos esto que no nos está eh, trayendo felicidad a nadie, ni, ¿no? Bueno, pero la inercia de las costumbres establecidas las frenó. Y nos dicen que eso fue bueno porque de alguna manera previnió cambios bruscos, ¿no? O precipitados que llevarían al caos y la ruina por la inadaptación, dicen, ¿no? O sea, los cambios tienen que ser progresivos, tienen que ser lentos y para evitar eso, esa inadaptación ruinosa. Sigue, Glorita, con el siguiente párrafo. Pero estas costumbres no son un mal absoluto y deberían seguir evolucionando. Es casi fatal para la continuidad de la civilización emprender una modificación total de las costumbres mediante una revolución radical. La costumbre ha sido el hilo de continuidad que ha mantenido unida la civilización. La senda de la historia humana está salpicada de restos de costumbres desechadas y prácticas sociales obsoletas, pero no ha perdurado ninguna civilización que haya abandonado sus usos y costumbres, salvo para adoptar costumbres mejores y más adecuadas. Ok, entonces acá nos reafirman eso, ¿no? Las costumbres deben evolucionar naturalmente, no se deben destruir ni cambiar bruscamente, pues son el hilo que ha mantenido unida a la civilización, ¿no? Y todos los pueblos van dejando sus costumbres para adaptar mejores usos y formas de vida. Y esos cambios son indispensables para que las sociedades progresen, ¿no? Bien, léenos el siguiente párrafo, por favor. La supervivencia de una sociedad depende principalmente de la evolución progresiva de sus usos y costumbres. El proceso de evolución de las costumbres nace del deseo de experimentar. Se proponen nuevas ideas y empieza la competición. Una civilización que progresa abraza la idea avanzada y perdura. El tiempo y las circunstancias seleccionan finalmente al grupo más apto para sobrevivir. Pero esto no significa que cada uno de los distintos cambios concretos en la composición de la sociedad humana haya sido para mejorar. No, claro que no, pues ha habido muchísimos retrocesos en la larga lucha hacia adelante de la civilización de Urantia. Ujú, miren qué interesante. Bueno, ¿qué nos dicen acá? Que todo nace del deseo de experimentar nuevas ideas, ¿no? Las cuales se ponen a prueba por cierto tiempo, ¿no? Y en algunos casos es un avance, pero en otros casos puede ser también un retroceso en vez de un avance, ¿no? Yo creo que casi siempre es así, ¿no? Cuando van a haber cambios, yo le digo esto, el fenómeno pendular, ¿no? Las cosas se van a un extremo primero, después se van al otro extremo y al final queda en un término medio, ¿no? Quizás lo que estamos viviendo ahora con esto de la ideología de género o con el orgullo de las minorías sexuales, ¿no? Que pretenden pues imponer o ser reconocidos, están yendo a un extremo, ¿no? Han habido a lo largo de la historia situaciones que se dieron en extremo y después, este, como una reacción a algo que estaba demasiado reprimido, ¿no?
Igual ha sucedido, por ejemplo, con los derechos de la mujer o con los derechos de ciertos grupos raciales, ¿no? Que se han ido conquistando, ¿no? Ahora se están reivindicando personas que estaban estigmatizadas, ¿no? Como, qué sé yo, los homosexuales, ¿no? Pero eh, estamos viviendo un poco de una exageración, una hiperexaltación, ¿no? De esa situación que a muchos les escandaliza y tratan de, bueno, este, combatir. Pero todo eso va a encontrar un equilibrio. Tarde o temprano va a encontrar un equilibrio, porque así es como avanzan las sociedades, ¿no? En forma pendular, de un extremo a otro y después el término medio. Eso es lo que yo pienso y lo interpreto así. Pero acá lo que nos quieren decir es que muchas veces las ideas avanzadas, este, no causan progreso, sino un retroceso, y después de ese retroceso se avanza, ¿ok? Es de esa forma como va progresando la civilización. Seguimos con la siguiente sección. Renato, por favor, nos lees el primer párrafo. Las técnicas del manejo de la tierra, las artes del sustento. La tierra es el escenario de la sociedad. Los hombres son los actores. El hombre debe adaptar constantemente su forma de actuar para ajustarse a las condiciones de la tierra. La evolución de los usos y costumbres depende siempre de la ratio hombre-tierra. Esto es cierto, aunque difícil de percibir. Las técnicas del manejo de la tierra o antes del sustento, más el nivel de la vida del hombre, son iguales a la suma de la cultura popular. Los usos y costumbres y la suma de las adaptaciones del hombre a las exigencias de la vida es igual a su civilización cultural. Ok, vamos a traducir este párrafo de otra forma, ¿no? Esta sección trata de las técnicas del manejo de la tierra, ¿no? O sea, eh, yo entiendo como artes del sustento cómo se ha creado tecnología, ¿no? Para que la tierra pues provea, ¿no? Eh, la evolución de los usos y costumbres depende de la relación hombre-tierra. O sea, acá le dicen la ratio, ¿no? La ratio es la relación. Eh, y esto es sutil, es difícil de percibir. Bien. Y acá debemos entender como la tierra, como el territorio y todo lo que está en él, ¿no? Estoy hablando de flora, fauna, recursos hídricos y probablemente también el clima, ¿ok? Y el hombre debe adaptarse permanentemente a ese terreno donde vive. Bien. Vamos a ver, esto es muy interesante lo que viene. Mayra, nos lees, por favor, con la primera etapa. Las primeras culturas humanas surgieron a lo largo de los ríos del hemisferio este y hubo cuatro grandes pasos en el avance de la civilización, a saber, la etapa de la recolección. La presión del hambre condujo a la primera forma de producción organizada, las hileras primitivas de recogida de alimentos. Esas hileras de la marcha del hambre llegaban a veces a los 15 kilómetros en su paso por una región rebuscando comida. Fue la etapa nómada primitiva de la cultura y es el modo de vida que siguen ahora los bosquimanos africanos. Ujú. Muy bien. Em, entonces habíamos dicho que la Tierra exige una forma de vida para sobrevivir, ¿no? De acuerdo al territorio donde uno vive. Em, la forma o técnica por la cual los pueblos se han adaptado a sus territorios constituye su cultura. Y cómo avanzaron las culturas primitivas que vivían en el hemisferio oeste a lo largo de los ríos, ¿no? Primero pasaron por una etapa que se llama de la recolección. Entonces, todos tenían hambre, y todos tenían que buscar comida y se formaba una larga fila que iba barriendo el terreno para ver qué cosa encontraban para que comieran todos, ¿no? Y, y a veces tenían que desplazarse muchos kilómetros. Esto es lo que se llama la etapa nómada o la etapa primitiva.
en busca del alimento. Bien. Después, ¿qué vino? La segunda etapa. Sigue leyéndonos, por favor, Glory. Perdón, Mayra. La etapa de la caza. La utilización de herramientas como armas permitió al hombre convertirse en cazador y ganar así una libertad considerable frente a la esclavitud de la comida. Un andonita ingenioso que se había magullado gravemente el puño en un violento combate descubrió la idea de utilizar como brazo un palo largo y como puño un trozo de pedernal duro atado con tendones a la punta del palo. Muchas tribus hicieron descubrimientos de este tipo, cada una por su lado, y estas diversas formas de martillos representaron uno de los mayores pasos adelante de la civilización humana. El día de hoy, algunos nativos australianos no han progresado mucho más allá de esta etapa. Perdón. Sí, y léete el último párrafo. Los hombres azules. Los hombres azules se convirtieron en expertos cazadores y tramperos. Cercaban el agua de los ríos para atrapar peces en grandes cantidades y desecaban los excedentes que reservaban para el invierno. Empleaban una gran variedad de ingeniosos cepos y trampas para atrapar las presas, pero las razas más primitivas no cazaban animales grandes. Ok, entonces básicamente en esta segunda etapa de la caza, ¿no? El hombre primitivo desarrolló herramientas que las usó como armas y también diseñó trampas ingeniosas, ¿no? Para atrapar peces o para, obviamente, animales pequeños, ¿no? Todavía no cazaba animales grandes. Bien, esta fue la segunda etapa. Sigue Marlene, por favor. La etapa. Tercero, la etapa del pastoreo. La domesticación de animales hizo posible esta fase de la civilización. Los árabes y los nativos de África están entre los pueblos pastores más recientes. Sigue. El pastoreo liberó aún más al hombre de la esclavitud de la comida, pues aprendió a vivir de los intereses de su capital, el incremento de sus rebaños. Esto le dejó más tiempo libre para cultivarse y progresar. Miren ustedes. ¿Continúo? Sí, pero voy a hacer un pequeño comentario de esto que acabas de leer, ¿no? Dice, le permitió al hombre vivir de los intereses de su capital, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que el capital era el rebaño que tenía y como los animales se reproducen, ese capital se iba incrementando. Y él solo se encargaba de llevarlos por los sitios donde podían pastar, en fin. Entonces, esa etapa de pastoreo con rebaños que van por tierras fértiles en donde los animales pueden alimentarse bien, pues resultó un cambio sumamente importante, ¿no? Ahora, pero eso trajo una consecuencia muy, muy desagradable que vamos a leer en el siguiente párrafo. Continúa, por favor, Marlene. La sociedad anterior al pastoreo fue una sociedad de cooperación entre los sexos, pero la extensión de la ganadería redujo a la mujer a las profundidades de la esclavitud social. En los tiempos anteriores era obligación del hombre conseguir el alimento animal y el quehacer de la mujer proporcionaba los comestibles vegetales. La llegada de la era del pastoreo supuso la caída en picado de la dignidad de la mujer. Ella debía seguir trabajando duro para producir los vegetales necesarios para la vida, mientras que el hombre solo necesitaba recurrir a sus rebaños para obtener abundante alimento animal. El hombre se hizo así relativamente independiente de la mujer y el estatus de la mujer fue declinado gradualmente durante toda la edad de pastoreo. Al final de esta era, ella se había convertido en poco más que un animal humano, relegada a trabajar y a parir la prole humana prácticamente, igual a como se esperaba que los animales del rebaño
trabajaran y dieran a luz sus crías. Los hombres de las edades de pastoreo sentían un gran amor por su ganado y por ello aún más lamentable que no supieran desarrollar un afecto más profundo por sus esposas. Imagínense ustedes. Entonces ese pastor que tenía su rebaño y que podía pues disponer de los animales, adquirió una ventaja sobre la mujer que estaba en el hogar, que se encargaba de cultivar la tierra, ¿no? Y que ella era por costumbre la encargada de proporcionar el alimento vegetal, que implicaba un tremendo esfuerzo, ¿no? En cultivar la tierra. Entonces la mujer se esclavizó al cultivo, ¿no? Eh, por esa costumbre que le correspondía dar el alimento vegetal. Todo esto duró un periodo de tiempo en donde el hombre aprovechó su ventaja y la mujer quedó un poco recluida, esclavizada y encima con las cargas de los embarazos y la crianza de los hijos, ¿no? Bueno, felizmente eso cambió posteriormente, ¿no? Y quizás no se dio en todos los casos, habían seguramente hombres responsables que no querían que la mujer se cargara todo el peso, ¿no? Bien, seguimos. Rita, por favor. La etapa de la agricultura. 4. La etapa de la agricultura. La llegada de esta era está marcada por el cultivo de las plantas y representa el tipo más alto de civilización material. Tanto Caligastia como Adán se esforzaron por enseñar horticultura y agricultura. Adán y Eva fueron hortelanos, no pastores, y el trabajo en las huertas era una cultura avanzada en aquellos días. El cultivo de las plantas ejerce una influencia ennoblecedora sobre todas las razas de la humanidad. Muy bien, vamos a hacer un pequeño comentario antes de que te leas los dos últimos. Nos dicen que en esta etapa de la agricultura, que la agricultura es el tipo más alto y noble de civilización material. Es la etapa del territorio, la paz, del hogar, ¿no? Este, vamos a ver que es el nivel más alto, en donde también se integra la familia y ambos trabajan, ¿no? Bien, continúa los dos últimos, por favor, Rita. La agricultura, más que cuadriplicó la ratio hombre-tierra en el mundo. Creo que lo leo de nuevo, que no me quedó claro. La agricultura, más que cuadriplicó la ratio hombre-tierra en el mundo. Ahora sí. Puede combinarse con las actividades pastoriles de la etapa cultural anterior. Cuando las tres etapas se superponen, los hombres cazan y las mujeres trabajan la tierra. Siempre ha habido fricciones entre labradores y pastores. Los cazadores y los pastores eran combativos, belicosos. El agricultor es más pacífico. La vinculación con los animales sugiere lucha y fuerza. La vinculación con las plantas infunde paciencia, sosiego y paz. La agricultura y la industria son actividades de paz, pero comparten el mismo punto débil como actividades sociales del mundo. Les falta emoción y aventura. Miren ustedes, entonces si bien es la etapa del territorio, la paz, el hogar, le falta emoción y aventura, ¿no? Que sí había en la etapa anterior del pastoreo o de la caza, ¿no? En donde hay pues riesgos inclusive para el que va a cazar. Bien, sigue, a ver aquí. Le damos a José Luis estos últimos párrafos de esta sección. La sociedad humana. La sociedad humana ha evolucionado desde la etapa de la caza, pasando por la de los pastores hasta la etapa territorial de la agricultura, y cada etapa de esta civilización progresiva estuvo acompañada por un descenso constante del nomadismo. El hombre empezó a vivir cada vez más en el hogar. Sigue. Y ahora, la industria está complementando a la agricultura
con el consiguiente aumento de la urbanización y la consiguiente multiplicación de grupos no agrícolas entre las clases ciudadanas. Pero una era industrial no puede esperar sobrevivir si sus líderes no reconocen que incluso los desarrollos sociales más altos deben descansar siempre sobre una sólida base agrícola. Ujú. Bueno, miren ustedes, ahora la industria, ya están hablando de la industria, ¿no? O sea, lo que haces con el producto de la tierra, ¿no? Está complementando a la agricultura, obviamente, y ha aumentado la urbanización y el incremento de actividades no agrícolas, nos dicen, ¿no? En la población. O sea, gente que trabaja en otras cosas que ayudan al agricultor, ¿no? O le solucionan problemas, ¿no? Pero la agricultura es la base del desarrollo social y de la supervivencia de la industria. Por eso dicen que no hay base sólida si no hay una buena agricultura, ¿no? Aunque haya mucha industria. Bien, pasamos ahora a la última sección de este documento. Quizás lo terminemos ahora. Le toca a Anita. Sí, Ani. 6. La evolución de la cultura. El hombre es una criatura del suelo, un hijo de la naturaleza. Por mucho que se esfuerce por escapar de la tierra, al final tiene el fracaso asegurado. Es literalmente cierto para toda la humanidad que polvo eres y al polvo volverás. La lucha básica del hombre ha sido, es y será siempre por la tierra. El objetivo de las primeras asociaciones sociales de seres humanos primitivos era ganar esas batallas por la tierra. La ratio hombre-tierra subyace en toda civilización social. Bueno, acá básicamente nos están diciendo que somos hijos de la tierra y allí volveremos, ¿no? El polvo al polvo. Y que toda la historia de la humanidad está hecha en base a conquistas de territorios, ¿no? Es así, la causa de todas las guerras, principalmente. Continúa Glorita. Léenos los dos siguientes. Perdón, 6. La evolución de la cultura. El hombre El es segundo, una criatura, el siguiente, por favor. ¿no? La inteligencia de Sí, la... perdón, sí. La inteligencia del hombre aumentó el rendimiento de la tierra por medio de las artes y de las ciencias. Al mismo tiempo se logró mantener el aumento natural de la prole bajo cierto control con vistas a disponer del sustento y el ocio necesarios para construir una civilización cultural. Bien, acá entonces ya empieza el hombre a usar inteligencia para aumentar el rendimiento de la tierra. Continúa el siguiente, por favor. La sociedad humana está controlada por una ley que decreta que la población debe variar en proporción directa a las artes de la tierra e inversa a un nivel de vida dado. A lo largo de esas primeras edades, incluso más que en el presente, la ley de la oferta y la demanda respecto a los hombres y la tierra determinaba el valor estimado de ambos. Durante los tiempos de abundancia de tierra, territorio no ocupado, había mucha necesidad de hombres y el valor de la vida humana aumentaba en consecuencia. De ahí que la pérdida de la vida fuera más horrible. Durante los periodos de escasez de tierra y correspondiente superpoblación, el valor relativo de la vida humana disminuía, de forma que la guerra, el hambre y la peste eran objeto de menor preocupación. Miren ustedes, había una relación inversa entre el número de personas y las tierras disponibles, ¿no? Si había mucha tierra y poca gente, la vida era más valiosa porque se necesitaba gente que trabajara la tierra. Pero cuando había abundancia de personas y poca tierra, entonces ahí había un problema, ¿no? Y venían las guerras y venían las pestes y todo lo demás, ¿no? Todas las calamidades para disminuir la población. Todos los siguientes párrafos hablan de eso, de la relación entre terreno disponible y población.
cuando se habla de hiperpoblación o de superpoblación en el mundo, no se está hablando de la cantidad de gente que hay con respecto a toda la superficie del planeta, sino la proporción de gente que hay en las ciudades, ¿no? Y cuánto esa ciudad es capaz de alimentar a esa población, ¿no? En eso está el tema de la superpoblación. Bien. Continúa el siguiente párrafo, por favor. Cuando disminuye el rendimiento de la tierra o aumenta la población, se reanuda la inevitable lucha y afloran los peores rasgos de la naturaleza humana. La mejora en el rendimiento de la tierra, la extensión de las artes mecánicas y la reducción de la población tienden a fomentar el desarrollo del mejor lado de la naturaleza humana. No hay peor situación para el ser humano que verse limitado de recursos y con mucha gente que compita junto con él por esos pocos recursos, ¿no? Por eso dice, eso hace que afloren los peores rasgos de la naturaleza humana. El hombre se convierte en una fiera contra otros hombres, ¿no? Estos párrafos son muy fuertes. Seguimos. Renato, por favor. Las sociedades fronterizas desarrollan el lado no especializado de la humanidad. Las bellas artes y el verdadero progreso científico, junto con la cultura espiritual, han prosperado mejor en los grandes centros habitados cuando están sostenidos por una población agrícola e industrial ligeramente por debajo de la ratio hombre-tierra. Las ciudades multiplican siempre el poder de sus habitantes para bien o para mal. Por favor, continúa. Vamos avanzando, porque esto es más o menos lo mismo. El nivel de vida ha influido siempre en el tamaño de la familia. Cuanto más alto es el nivel de vida, más pequeña la familia, hasta llegar al punto de estabilización o extinción gradual. Claro, eso lo vemos en los países desarrollados, ¿no? Las familias que mejor estatus son las que menos prole, menos hijos tienen. Sí. Mayra, toma el siguiente, por favor. A través de las edades, los niveles de vida han determinado la calidad de una población superviviente en contraposición con la mera cantidad. Los niveles de vida de las clases locales dan origen a nuevas castas sociales, a nuevos usos y costumbres. Cuando los niveles de vida se vuelven demasiado complicados o excesivamente lujosos, tienden rápidamente al suicidio. Las castas son el resultado directo de las fuertes presiones sociales debidas a la intensa competencia producida con la densidad de la población. Acá nos están hablando de las castas. Vamos a ver más adelante cómo funciona esto que es de tiempo ancestral, ¿no? De cómo se clasifica la población en los grupos más pudientes hasta los menos pudientes y tratan de conservar sus privilegios. Esto se ve en muchos países del Medio Oriente y sobre todo en la India, ¿no? En el Oriente. Seguimos. Marlene, por favor. A ver si terminamos, porque estoy oyendo que el bebé está llorando. Disculpe. Las primeras razas recurrieron a menudo a prácticas destinadas a restringir la población. Todas las tribus primitivas mataban a los niños deformes o enfermizos. Antes de la época de la compra de esposas, se mataba frecuentemente a las niñas recién nacidas. Algunas veces se estrangulaba a los niños al nacer, pero lo habitual era abandonarlos a la intemperie. El padre de gemelos solía insistir en matar a uno de ellos, ya que se creía que los nacimientos múltiples eran producto de la magia o la infidelidad. Sin embargo, y por regla general, se perdonaba la vida a los gemelos del mismo sexo, aunque estos tabúes acerca de los gemelos eran casi universales, nunca formaron parte de los usos y costumbres adonitas. Estos pueblos consideraban siempre a los gemelos como augurio de buena suerte. Miren ustedes, estamos hablando de usos y costumbres de civilizaciones primitivas, ¿no? Bien. Rita, por favor, toma el siguiente. Ahorita terminamos este documento.
Muchas razas aprendieron la técnica del aborto y esta práctica se hizo muy común después de establecerse el tabú de las madres solteras. Las solteras acostumbraron a matar a su prole durante mucho tiempo, pero entre los grupos más civilizados, esos hijos ilegítimos quedaban bajo la tutela de la madre de la joven. Muchos clanes primitivos quedaron prácticamente exterminados por la práctica del aborto y el infanticidio. Pero con independencia de los dictados de los usos y costumbres, era muy raro matar a un niño después de haberlo amamantado. El amor maternal es demasiado fuerte. Pero, discúlpame, te hago un pequeño comentario. Aún todavía actualmente pasa de que las madres solteras a veces se lo dejan a los hijos y después lo hacen pasar por hermano. O sea, yo conozco varios casos, digamos, de eso, ¿no? Actualmente. Ujú. Así Y es. mirá la época que están hablando acá y actualmente, no digo que todos, pero hay Ah, algunos todavía. tiene un origen ancestral. Exactamente. A ver, seguimos. José Luis, por favor, toma el siguiente. Incluso en el siglo XX persisten restos de aquellos controles primitivos de la población. Hay una tribu en Australia cuyas madres se niegan a criar a más de 2 o 3 hijos. No hace mucho tiempo, una tribu caníbal se comía a cada quinto hijo que nacía. En Madagascar, algunas tribus siguen matando a todos los niños nacidos en ciertos días de mala suerte, una práctica que elimina alrededor del 25% de los bebés. Wow. Bien, esto supongo que se redactó en una época en donde había esto. No sé si todavía persiste esto realmente. No, no he tenido tiempo de verificar si todavía existen esas tribus en Madagascar que hacen estas prácticas. Sí. Am, Ani, toma el siguiente, por favor. Desde un punto de vista mundial, la superpoblación no ha sido nunca un problema grave en el pasado, pero sí disminuyen las guerras y la ciencia controla cada vez más las enfermedades humanas. Puede llegar a ser un grave problema en un futuro próximo. En ese momento se pondrá a prueba la sabiduría de los líderes del mundo. ¿Comprenderán los gobernantes de Urantia el valor de fomentar la multiplicación del ser humano medio o estabilizado y no la de los extremos de lo superior a lo normal, por un lado, y la creciente masa de lo inferior a lo normal, por otro? Se debería fomentar al hombre normal. Él es la columna vertebral de la civilización y la fuente de los genios mutantes de la raza. El hombre inferior, el hombre inferior a lo normal debería estar sujeto al control de la sociedad. No se deberían generar más de lo que se necesiten para administrar los niveles inferiores de la industria, aquellas tareas que precisan una inteligencia superior a la animal, pero cuyo nivel de exigencia es tan bajo que se convierten en una auténtica esclavitud y un cautiverio para los tipos más altos de la humanidad. Presentado por un Melquisedec emplazado en otro tiempo en Urantia. Ujú. Presentado por José Yescas. Gracias. Miren, este último párrafo, un poco raya en la eugenesia, ¿no? Nos dice que debe fomentarse el desarrollo de las personas normales, ¿no? Facilitarles que tengan su descendencia. Pero las personas que están limitadas o que tienen algún defecto, que tienen alguna deficiencia intelectual, ¿no? Deberían conservarse las que ya han nacido para los trabajos simples, elementales, ¿no? Y limitar la reproducción de ellos, ¿no? De alguna manera, no dice eliminarlos, pero sí, y lo hemos leído en otros párrafos de otros documentos que hablan de eso, que debe evitarse la reproducción de esas personas. Ahora, la ciencia en este momento no tiene eh,
elementos de diagnóstico precisos para saber quiénes están portando genes defectuosos o potenciales de enfermedades graves o este, limitaciones de orden mental o intelectual o de conducta agresiva, ¿no? Para poder prevenir que tengan descendencia, ¿no? En este momento todavía no estamos a un nivel como para un control inteligente, ¿no? De la población que procure seleccionar los mejores elementos y ir dejando que vayan desapareciendo sin crueldad, sin una, digamos, acción directa destructiva sobre ellos, vayan desapareciendo las cepas menos dotadas, ¿no? Bien, como les decía, este documento es bastante polémico, toca muchos temas que, propios de las civilizaciones primitivas que persisten hasta la actualidad, ¿no? Entonces, bien, hay una gran responsabilidad, dice, de los gobernantes para poder hacer políticas, ¿no? Inteligentes destinadas al progreso de sociedades sanas y productivas. Muy bien, queridos amigos, con esto hemos logrado terminar en una sesión este documento. Les agradezco a todos una vez más por su presencia, por su participación. Les deseo un bendecido fin de semana y estaremos reuniéndonos el próximo miércoles, Dios mediante. Feliz Día del Abuelo. Feliz Muchas bendiciones. ¿Cuándo el Día del Abuelo? Hoy. ahora mismo. Ah, felicidades. Estaba reclamando, creo. Ok, amigos. Buenas noches. Adiós. Muchas bendiciones a todos. Dios los Gracias, bendiga a igual. todos.